Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. El amor no busca lo suyo. Pablo comunica la misma idea en Romanos 12:10 en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Y también lo dice en Filipenses 2:4, que lleva la misma idea, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es ser como nuestro Señor Jesús de la forma más básica, es ser una persona centrada en las personas y en sus necesidades. Las palabras griegas que utiliza precisamente Pablo son seteo y geautú, y literalmente significa eso, buscar lo suyo. En ese sentido, el verdadero amor no es egoísta, ya que busca siempre satisfacer a los demás y su prioridad está en poner a los otros antes que sus propios intereses. Si hay un hombre que fue ejemplo de esto fue Pablo, quien sin obtener ninguna ganancia llevó el evangelio para el provecho de los corintios. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. 1 Corintios 9:18. De la misma forma, Pablo exhorta a los creyentes a preocuparse por el bienestar de los demás de una manera sincera y sin esperar nada a cambio. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 10, el 24 y el 33. El verdadero amor no busca lo suyo propio, sino el bienestar de su prójimo, como un cumplimiento al segundo de los mandamientos más importantes, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Este sentimiento de no buscar lo suyo, sino el bien del prójimo, es lo que impulsó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo para poner su vida en rescate de muchos, mostrándonos así el alcance del verdadero amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. Por tanto, el verdadero amor no busca lo suyo, sino el bienestar del prójimo. El amor no se irrita. A todos nos resulta fácil ser irritados o provocados por aquellos que simplemente son molestos. Recordemos que no está bien airarse y no es amoroso. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque fue irritado por el pueblo de Israel, tal y como lo dice Números 20. Al referirse que el amor no se irrita, o como lo traducen otras versiones en la Biblia, no se enoja fácilmente, el término griego utilizado aquí para irritar es parasuno y describe una persona que es propensa a la ira, es decir, que se enoja fácilmente. El enojo es común en los seres humanos, y en el griego hay dos términos que se usan generalmente para referirse a ese sentimiento. La primera palabra aparece en el Nuevo Testamento, y es orgé, que significa enojarse, y la segunda palabra es sumos, la cual puede definirse como ira. Y la gran diferencia entre orgé, que indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a la indignación interna, llegando incluso a la venganza. Sentir enojo no es malo del todo, lo malo es llegar a la ira, la cual puede llevarnos a la venganza. Uno puede ver cómo unos santos hombres de Dios sintieron enojo en ciertas ocasiones, como cuando Pablo y Bernabé se molestaron al ver la actitud idolátrica de los habitantes de Listra. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, tal y como nos lo dice Hechos 14:14. Nuestro Señor Jesús también sintió enojo en un impulso de voltear las mesas de los cambistas cuando vio el negocio que tenían dentro del templo. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados.
y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Eso lo encontramos en Juan 2, del 13 al 15. No obstante, podemos ver otros casos donde la ira se apoderó de algunos hombres y estos no han procedido de la mejor forma. Ejemplo, Moisés fue controlado por su ira y golpeó 2 veces la roca, deshonrando a Dios, y como consecuencia no entró a la tierra prometida. También podemos ver cómo la discusión entre Pablo y Bernabé los llevó a una posición de tal enojo que no pudieron ponerse de acuerdo cuando sí era debido llevar consigo a Marcos en su segundo viaje misionero, a punto de que se separaron. En ese sentido, la ira es un pecado que todos debemos abandonar. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo. Ese es el Salmo 37:8. Y en el Nuevo Testamento nos exhorta a abandonarlo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:8. Ahora bien, en este versículo de 1 Corintios 13, Pablo utiliza la palabra parasuno, la cual nos habla de alguien que fácilmente se enoja y actúa explosivamente. Como creyentes debemos buscar la forma de no ser reactivos, de no permitir que el enojo nos controle y nuestras acciones respondan a nuestras emociones, porque el verdadero amor no se enoja fácilmente. Como tercero, el amor no guarda rencor. Esto literalmente significa: el amor no guarda recuerdo de cualquier mal que ha recibido. El amor desecha las heridas del pasado en lugar de aferrarse a ellas. La palabra rencor se traduce en el griego logizomai, que sugiere la idea de contabilizar algo en inventario. En este sentido se refiere a la acción de guardar un registro de todos los agravios recibidos. El problema con esto es que con el tiempo todos estos resentimientos se convierten en raíces de amargura en el corazón, y esto provoca desprecio y odio hacia las personas que nos han ofendido. En el Sermón del Monte, Jesús puso la ira como un pecado tan grave como el homicidio. El paralelismo climático de Jesús ilustra la gravedad del asunto. Primero, el enojo es semejante a un crimen que debe juzgarse ante los tribunales locales de la aldea. Pero el enojo da paso a los insultos, llamándolo necio, lo cual equivale a un crimen que debe juzgarse ante un tribunal más serio como el Sanedrín. Y finalmente despierta el odio, que se expresa en palabras más hirientes como fatuo o tonto, lo cual es un pecado aún más grave. Jesús nos dice que lo mejor es ir y ponerse de acuerdo con el adversario, y lo ilustra con alguien que tiene que poner en orden sus cosas antes de ser echado a la cárcel y pagar allí todo lo que debe. De igual forma debemos eliminar de nuestro corazón, porque un día podríamos morir y dejar de vivir una vida maravillosa la cual nos ofrece y pasar a un lugar el cual ninguno quisiera estar. Vivir con rencores en el corazón puede llevarnos una vida de insatisfacción debido a la amargura de nuestro corazón y una eternidad apartada de nuestro Dios. Por eso la Biblia nos exhorta a no permitir que el día pase y el enojo continúe en nuestro corazón. Por eso dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nuestro hermoso manual de vida nos da algunos consejos para contrarrestar la ira. Como punto 1, reconocer nuestra conducta impulsiva e iracunda como un verdadero problema. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si no lo reconocemos como un problema, jamás cambiaremos. Lo segundo, reconociendo que todas las pruebas y dificultades vienen a nuestra vida con un fin de desarrollar nuestra paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, del 2 al 3. Lo tercero, dejar lugar a la ira de Dios, aun en los casos de extrema injusticia, y no ser nosotros los que tomemos la venganza en nuestras propias manos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Cuarto, combatir el mal con el bien, no devolviendo mal con mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. ¿Pero cómo hacerlo? Orando por nuestros enemigos hasta que lleguemos a ese verdadero amor por ellos. Y por último, comunicándonos para resolver el problema, pasando bien lo que veamos decir. La cordura del hombre detiene el furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Por tanto, el amor no guarda ningún rencor, y como creyentes debemos permitir que Dios sane cualquier herida del pasado, y deja que Dios pague a cada uno según sus obras. Y el último, el amor no se goza de la injusticia. Está dispuesto a buscar lo mejor para otros y se niega a poner las cosas contra otros. En vez de ello, el amor se goza de la verdad. El amor siempre puede soportar con y en la verdad, porque el amor es puro y es bueno con la verdad. El amor es la suma de todas las más grandes virtudes que reflejan la verdadera justicia de Dios. Aquí vemos más virtudes que el verdadero amor manifiesta y nos dice que éste no se goza de la injusticia, es decir, nadie que ama puede alegrarse por el mal de otra persona. Al contrario, solo sabe gozarse de la verdad. Por lo tanto, el verdadero amor posee todas aquellas grandes virtudes que reflejan la justicia de Dios y que son exclusivas del Evangelio. Al amar la justicia y la verdad, la capacidad de sufrir por la justicia, la fe, la esperanza en sus promesas y la paciencia son sin duda la manifestación de un corazón que sabe amar. Ahora llega el momento más crucial para este tiempo. Ve y habla con tu Padre y dile cómo estás, cómo te sientes. Pon toda tu esperanza en Él y recuerda que si Él lo dijo y tú lo crees, Dios lo hará. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Háblale, porque tu Padre te está escuchando. Que tengas un hermoso y bendecido día.